desea simplificar completamente las siguientes expresiones. La primera expresión es x elevada a la potencia de una décima vez, x elevada a la potencia de 3 décimas. Note cómo tenemos un producto y las bases son las mismas y, por lo tanto, podemos aplicar el producto de exponentes, que se muestra aquí. O 1 elevado a la potencia de m veces 1 elevado a la potencia de n es igual a 1 elevado a la potencia de m más n. Entonces, al multiplicar, y las bases son las mismas, sumamos los exponentes. Lo que significa que x elevado a la potencia de una décima vez x elevado a la potencia de 3 décimas es igual a x, elevado a la potencia de una décima más 3 décimas. Ahora necesitamos agregar las fracciones. Observe cómo ya tenemos un denominador común. Una décima más 3 décimas son 4 décimas. Entonces esto es igual a x, elevado a la potencia de 4 décimas. Pero 4 décimas sí se simplifican porque 4 y 10 comparten un factor común de 2. Entonces, para simplificar 4 décimos, dividamos el denominador del numerador por 2. Lo que nos da x elevado a la potencia de 4 dividido entre 2 es 2 y 10 dividido entre 2 es 5. Entonces, la expresión simplificada es x elevada a la potencia de 2/5. A continuación, hemos elevado a la potencia de 1/3 de veces elevado a la potencia de la mitad, las bases son las mismas, y estamos multiplicando, así que sumamos los exponentes, tenemos m elevado al poder de 1/3 más la mitad. Sin embargo, resulta que no tenemos un denominador común, necesitamos encontrar un denominador común para poder determinar la suma. El mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es 6. Entonces necesitamos escribir 1/3 y medio como fracciones equivalentes con un denominador de 6. Así que multiplique el denominador numerador de 1/3 por 2, y multiplique el denominador numerador de la mitad por 3. Entonces esto nos da m, elevado a la potencia de 2/6. Más 3/6. Y 2/6 más 3/6 son 5/6. Entonces tenemos m, elevado a la potencia de 5/6. Y porque 5/6 no simplifica, m elevado a la potencia de 5/6 es una expresión simplificada para el producto dado. Para nuestro último ejemplo, tenemos 3 elevados al poder de 7/5, multiplicado por 3 al poder de 6 décimas. Entonces, nuevamente, estamos multiplicando y las bases son las mismas, así que sumamos los exponentes, tenemos 3 elevados a la potencia de 7/5 más 6 décimas. Observe cómo no multiplicamos las bases, la base se mantuvo igual. Ahora necesitamos encontrar la suma de 7/5 y 6 décimos. El mínimo común denominador es 10, así que multipliquemos el denominador numerador de 7/5 por 2. Entonces ahora tenemos 3, elevado al poder de esto sería 14 décimas. Más 6 décimas. Entonces tenemos 3, elevado a la potencia de 14 décimas más 6 décimas es 20 décimas. 20 décimas es igual a 2, por lo que esto se simplifica a 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, lo que equivale a 9. Espero que hayas encontrado esto útil.